Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un programa de Más Salud Mental para Todos. Mi nombre es Cintia Alcocer y estoy muy contenta de estar nuevamente en este programa que realmente el día de hoy viene muy bueno, es un tema muy interesante. Pues en nombre de la Universidad IEXPRO les damos la bienvenida y pues me gustaría presentar a mi compañero que siempre está aquí para auxiliarnos, ¿verdad? El maestro Israel. Me da muchísimo gusto que estés aquí. ¿Cómo estás, Israel? Muy bien, estoy muy contento, sobre todo por el tema que vamos a hablar el día de hoy, es muy importante y que pues es un tema social que es parte de todos y que generalmente tenemos la idea o la creencia de que ya se resolvió y por ende a veces le quitamos mucha importancia y por eso es esta razón de estos programas, para darle la importancia necesaria al tema que vamos a hablar el día de hoy, que es derechos humanos y discapacidad, una sociedad inclusiva y equitativa. Así es, Israel. De hecho, el tema de hoy, pues se realiza en conmemoración también del día 10 de diciembre, que justo es el Día de los Derechos Humanos y es porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos cumple 75 años. ¿Sabías eso? La verdad es de que es muy interesante esto que comentas. Sí, sí, ya había leído un poco de ¿Ya este ves? Sí, tema. hice la tarea. Y es muy importante porque no solo los derechos son de todos. Es algo Así que no nos es. podemos quitar, no importa la condición en la que estemos. Por eso esta es de importancia hablar sobre también unas personas que tienen una reducción de sus capacidades físicas. Porque no podemos quitarle sus derechos solo porque tienen esas connotaciones personales. Los derechos son de todos, son universales y son inamovibles. Por ende, debemos darle la importancia necesaria para todos. Es correcto, Israel, y pues precisamente por este tema tan pues en auge y no y que como tú dices se platica, se pone en la mesa, pero pareciera que sigue estando como con este interrogante, pues el día de hoy nuestra ponente especialista pues tiene un reto pues para comentarnos acerca de esto, ¿no? Precisamente cómo los derechos humanos convergen con la discapacidad y cómo esto pues nos lleva o nos tendría que llevar, ¿no? Ay, perdón, hacia una sociedad equitativa e inclusiva, que eso es lo que buscamos precisamente. Incluso también si tenemos alguna idea que es errónea, Ujú. también nos puede ayudar nuestra ponente, nuestra excelente ponente, a pues hacer reconfiguraciones de nuestro aprendizaje, que esa es parte importante también del desarrollo de este programa. Claro, claro, debemos empezar desde cómo nombrar, ¿no? Ujú. Hay cosas tan básicas y es justamente lo que la maestra nos va a enseñar el día de hoy. Pues bien, ¿te parece si la conocemos? Me parece muy bien. Vamos. Nuestra invitada del día es la maestra Iris Yamilí Andrade Gutiérrez. Ella es licenciada en Educación Preescolar, maestra en Educación Especial y docente distinguida y expro. Bienvenidos. Ya se encuentra con nosotros nuestra invitada. Quiero presentarles a nuestro público a la maestra Iris Yamilía Andrade Gutiérrez. Bienvenida, maestra. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muy buenas tardes, maestro Isra, maestra Cintia. Muy contenta de poder estar compartiendo con ustedes este espacio con un tema tan importante y tan relevante para nuestra sociedad. Un placer y un honor que hayan contemplado una servidora para poder compartir con ustedes este tema tan interesante. Bienvenida, maestra. Bienvenida, maestra. Me gustaría compartirnos a nuestro grupo una pequeña reseña de nuestra invitada. Ella es licenciada en Educación Preescolar, maestra en Educación Especial. Actualmente es docente de posgrado de la especialidad en Atención y Estimulación Temprana y maestría en Educación Especial. Docente distinguida del IEXPRO, cuenta con una destacada trayectoria de 19 años en el campo de la educación especial. Actualmente es docente de posgrado de la especialidad en Atención y Estimulación Temprana y es maestra de Educación Especial. Actualmente es directora del USAER en el estado de Chihuahua. Bienvenida, maestra. Sí o no, te dije que era una invitada de lujo. Estamos muy contentos de tenerla aquí, maestra. Y pues yo le invitaría al público, a quienes nos están viendo, que se fueran por una tacita de café, que se fueran por algo para relajarse, porque el día de hoy vamos a platicar sobre cómo esto de la discapacidad pues tiene mucho que ver con los derechos humanos en la actualidad, sobre todo por lo que comentamos hace un momento, cómo nosotros lo interpretamos, qué perspectiva tenemos y pues lo que más nos importa el día de hoy, la perspectiva de la maestra Iris. Entonces, ¿qué te parece, Isra, si empezamos? Sí, antes también para invitar a nuestro público, Así es. la maestra aquí está para nosotros, entonces hay que aprovecharla. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, háganlo en el chat para que se le haga saber a la maestra. ¿Ok?
Ok, sí, ahora sí, podemos Es empezar. correcto. Dejen sus comentarios, los estaremos pues lanzando más tarde, ¿verdad? Pues bien, vamos a comenzar y maestra, pues la primera pregunta dice, ¿cuál es la importancia de hablar sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad? Nos gustaría saber su punto de vista, maestra. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues hablar sobre los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad es importante por varias razones, ¿no? Pero principalmente porque nos garantiza que todos, independientemente de nuestras posibilidades, de nuestras habilidades, seamos tratados con igualdad y con dignidad. Y bueno, específicamente esta parte del principio de dignidad, pues nos implica que toda persona, como bien lo comentaba ahorita el maestro Israel, tiene derecho a ser tratada con respeto, a ser protegida, a no ser discriminada y a tener oportunidades y condiciones que precisamente le permitan el desarrollo pleno y su participación social, ¿no? Entonces, hablar de derechos humanos nos acerca a promover la inclusión social, a reconocer, a respetar a los derechos, ¿no? De las personas en situación con discapacidad. También es importante porque nos da un referente en lo que es el marco legal, ¿no? Para que pues se asegure ese acceso a la justicia y esa igualdad ante la ley. Y sobre todo esta parte de concientizar, ¿no? De pues poder hacer del saber de la sociedad que las personas en situación de discapacidad, bueno, pues tienen derechos igual que todos, porque yo siempre refiero a un querido doctor y compañero que es el doctor Yadier Julián, y él tiene una premisa que dice que todos somos iguales en derechos, pero diferentes como personas, ¿no? Entonces, creo que el hecho de hablarlo, de comentarlo, de difundirlo, nos ayuda también a combatir estos estigmas, a reducir los prejuicios y sobre todo, bueno, pues contribuir a estos objetivos de desarrollo sostenible que nos maneja la Agenda 2030 para pues asegurar esta participación plena e igualitaria de todas las personas en todas las esferas de su vida. Entonces es esencial precisamente para construir una sociedad más justa, más inclusiva y pues más respetuosa con la diversidad. Muchas gracias, maestra. De hecho, me llama la atención esto, Israel, porque viene a mi mente, por ejemplo, estas oportunidades, ¿no? En el área laboral, que se me viene más como a la Ujú. mente, de estas personas que son pocas las empresas que se preocupan como por buscar a una persona que con discapacidad que pueda desempeñar una función. ¿Tú lo has observado? Incluso me doy cuenta en algunos lugares como hasta el acceso a personas con una incapacidad física para, ya no solo para trabajar, sino para acceder a ciertos lugares. Ujú. Restaurantes, plazas, escuelas, en donde es más fácil decir, pues no hay, ni modos, que realmente preocuparse con una persona que tenga, que pueda acceder a educación, a productos básicos, a los baños incluso. ¿Cómo a veces es tan difícil para una persona con una cierta discapacidad o que vive en una discapacidad hacer valer sus derechos cuando ni siquiera puede acceder a los lugares que normalmente deberían de poder acceder? Así Ent- es. También me llama mucho la atención, maestra, cuando usted habla de esos estigmas que tienen estas personas. Ujú. Eh, Desde su punto de vista o desde su experiencia, ¿cuáles son estos principales desafíos que enfrentan a estas personas en el cumplimiento de sus derechos? Vale, bueno, pues yo creo que hay varios, ¿no? Varios bastante interesantes, desde los que podemos concebir como más sencillos hasta aquellos más complejos, pero creo que el más común, este, todavía antes que la cuestión de la accesibilidad, perdón, es esta idea de cómo percibimos la discapacidad, ¿no? Cómo a través de los años y la cultura, bueno, pues se ha creado como este estigma en el que a veces relacionamos la discapacidad con esta parte de pensar que la persona está limitada en todos los sentidos, ¿no? Cuando vemos que, pues no es así, ¿no? Quizás tengamos dificultades para acceder a algunas cuestiones, pero no necesariamente tenemos que estar limitados en todas las áreas. Y algo muy interesante, fíjense que hace algunos años se retoma este concepto de discapacidad.
Anteriormente, con el paradigma de la integración, cuando hablábamos de discapacidad, lo asociábamos justamente esta parte biológica a esta parte física, ¿no? Que había una alteración. Y bueno, ahora el nuevo concepto que nos está proponiendo la Organización Mundial de la Salud está relacionado a que la discapacidad surge en la interacción con el ambiente, ¿no? En la parte social, en la parte cultural, en la parte física. Y entonces el propio ambiente puede generar discapacidad, ¿no? Al no atender esas especificidades o no brindar ese acceso, como ustedes bien lo decían ahorita, obviamente que va a limitar a la persona. Y entonces creo que los principales retos pues sería esta parte del estigma, esta parte también de la accesibilidad, definitivamente la falta de estos entornos accesibles y el uso de estas tecnologías adaptadas, pues sí limita bastante el acceso tanto a la educación como en la parte de la autonomía, incluso, pues, por ejemplo, en el acceso, como ustedes lo comentaban, a edificios, al transporte. Y pues obviamente esto claro que sí tiene un impacto en lo que es la participación activa y la vida cotidiana. Yo creo que algo muy importante también es que tenemos que darle voz a las personas con discapacidad. Por años se han tomado decisiones de ellos, bueno, para ellos, sin ellos, ¿no? Entonces esa era una premisa incluso en algunos de los congresos y sobre todo una propuesta que ellos hacen de nada de nosotros y nosotros, ¿no? Porque finalmente quienes nos pueden dar el norte y quienes nos pueden orientar en cómo es la mejor manera de apoyarlos, pues es la población en situación de discapacidad. Entonces, creo que esos serían como los retos que me parecen más, hay muchos, ¿no? Pero los que creo que son un poquito más evidentes, están pues también esta parte de la falta de recursos, ¿no? Hay una escasez de recursos y apoyos. eh, Esta parte también de las limitaciones educativas y laborales, ¿no? Hay por ahí limitaciones a veces en el acceso, como ustedes lo comentaban, a la educación, a las oportunidades laborales, incluso esta parte de las barreras legales, en donde hay una falta de reconocimiento y protección legal a sus derechos, ¿no? Y bueno, pues los hace también de cierta manera una población vulnerable a la violencia y al abuso, ¿no? Tienen un mayor riesgo de sufrir violencia y abuso pues a menudo debido a su vulnerabilidad y dependencia de otros cuidadores, pues esto también los coloca en una situación de riesgo, ¿no? Entonces, abordar estos desafíos, pues yo creo que sí implica esta parte de implementar políticas inclusivas. Tendríamos que empezar a cambiar esa percepción social, a promocionar estos entornos que sí respeten y fomenten la igualdad de oportunidades de todas las personas independientemente de su condición. Gracias, maestra. Ese comentario que usted dijo que el ambiente también genera una incapacidad de un individuo a realizarse de forma personal, me viene a la cabeza como es como pedirle a diferentes animales que suban un árbol. Entonces, para unos puede ser más sencillo realizar la tarea y otros por sus propias, en las propias áreas de la actividad y sus características personales, también los podemos considerar como no son aptos para realizar una actividad. Sin embargo, si los pusiéramos en otra situación Ujú. para poder realizar una actividad, por ejemplo, no le pediríamos a una ballena que sube un árbol, sino que nadara, sería más sencillo. Entonces, considero de que la forma en que lo debemos de conceptualizar es no seguir una línea específica, sino más amplia para que estas personas puedan desarrollarse en esas áreas en las que son necesarias para ellos. Oh, ¿tú qué opinas, Cintia? Sí, pues de hecho me gustaría también saber la opinión de la maestra, pero puedo complementar esto con que es cierto, pareciera que venimos como con un patrón de es que así es, así debe de ser, y quien no lo haga es raro, ¿no? O sea, o es diferente. Entonces, creo que como bien dice la maestra, partimos desde el prejuicio, desde el estigma o desde la perspectiva, desde donde lo estamos viendo, justo esto. Incluso creo que ya tenemos tan normalizado que es para... todos lo tienen, estos derechos. Ajá, eh, Posiblemente para ti, para mí o para la maestra, que podemos cumplir tan plenamente estos derechos que siempre creemos que el otro también puede. exactamente. Y no vemos, a eso también complementa el comentario de la maestra, de que nosotros queremos cuidar a la persona y no le preguntamos cómo quiere ser cuidada o qué necesita específicamente. Asumimos
sin tener sin incluirlos en esta plática, y porque nosotros damos por hecho de que lo pueden hacer. Justo eso, maestra, pues nos gustaría saber su opinión y pues también respecto a eso, saber qué se está haciendo o qué se está promoviendo justamente para romper pues estas limitaciones. Bien, bueno, pues miren, aquí en México y a nivel mundial, pues se han implementado diversas medidas, ¿no? Para promover justamente lo que es la inclusión y la participación de las personas en situación de discapacidad. Y bueno, pues en nuestro país sabemos que existen leyes y normas, ¿no? Hay una normativa donde se han promulgado leyes específicas y pues como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, como también esta promulgación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y bueno, pues busca, ¿no? Promover y hacer valer estos derechos. También por ahí lo que es la Secretaría de Educación Pública ha impulsado lo que es la Estrategia Nacional de Equidad e Inclusión y esta reforma que viene desde el artículo tercero constitucional, donde precisamente se busca una educación de calidad, de excelencia, que sea inclusiva y que busca, ¿no? Esta parte de dignificar a todas las personas. En términos de accesibilidad, yo creo que pues nuestro país lleva por ahí un avance en relación a crear entornos accesibles, tanto físicos como digitales. Claro que todavía tenemos un largo camino por recorrer, pero creo que ya vamos, ¿no? Vamos en este camino y eso es importante. Y pues en lo que es a nivel de inserción laboral, creo que también por ahí ya tenemos políticas que sí promueven y programas que nos ayudan a facilitar la inserción laboral de las personas con discapacidad y definitivamente pues esto va a incentivar la contratación inclusiva de empresas públicas y privadas. Aquí en mi estado es común que para estas fechas, a razón de la conmemoración del 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas en Situación de Discapacidad, se genera una serie de campañas y de eventos para visibilizar, concientizar, y algo que a mí me gusta mucho es que se trabaja en función de compartir historias exitosas, ¿no? Experiencias exitosas, donde es un foro en el que los chicos en situación de discapacidad que ya están insertos en el campo laboral comparten sus experiencias y también es muy enriquecedor escuchar a la parte empresarial que brinda y que abre las puertas, porque eso también ayuda a que quizás quienes no han tenido la oportunidad, bueno, puedan ver esta otra perspectiva y no solamente vean la limitación, sino la parte de que ellos también pueden ser productivos para la sociedad y muy valiosos. A nivel mundial, bueno, pues ya saben, tenemos por ahí la Agenda 2030, ¿verdad? Lo que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, pues como bien lo comentaban ya ahorita, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Creo que también a nivel internacional se ha estado trabajando mucho en la parte del acceso a la tecnología, ¿no? Entonces, sí se está trabajando en estas iniciativas para garantizar que todas las personas tengan acceso a la tecnología asistencial y pues estas herramientas digitales, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, incluso en nuestros teléfonos, esta posibilidad de los parlantes, en los cajeros, automáticos, en algunas instituciones que, bueno, pues por ahí pudieran estar trabajando en ese sentido, que claro, habría todavía que mejorarlo, pero lo importante creo es que estamos, o bueno, que se está intentando, ¿no? Entonces, aunado a todo ello, bueno, pues ya a nivel internacional se promueve pues esta colaboración entre países y entre organizaciones para intercambiar mejores prácticas, recursos, experiencias y yo creo que eso pues marca un precedente y a partir de ahí podemos nosotros como país adoptar algunas de estas recomendaciones. Usted que acaba de mencionar este papel que tienen estas organizaciones de derechos humanos que se comparten entre países, que creo que alimenta más la búsqueda constante de la protección de los derechos humanos con estas personas que viven con una discapacidad. Una, la duda que me sale de ese comentario es, ¿cómo podemos ver que se está aplicando de forma real? Generalmente, en mi experiencia personal, he visto en muchos lugares como aunque se sigue intentando en plazas, en escuelas, en lugares públicos, aunque sí hay ciertos accesos, por ejemplo, pero hay otros lugares en donde yo no lo he visto a nivel personal.
Entonces, ¿cómo podemos exigir, cómo podemos ver que se esté aplicando y cómo podemos exigirle a estas empresas, a estas organizaciones o a estos lugares públicos, a quién debemos dirigirnos? Bueno, ya en cuestión de lo que son los lugares, por ejemplo, lo que son centros comerciales o algunas instituciones, no sé, que ofrecen ciertos servicios, desafortunadamente creo que no existe como un lugar específico donde podamos llegar y solicitarlo, ¿no? Pero yo creo que si nos acercamos quizás no sé, a lo mejor al gerente, a alguno de los empleados a poder solicitar como ese contacto lo pudiéramos hacer. Ya, bueno, en cuestión de la parte en algunas ocasiones es tan triste ver que se vulneran los derechos de las personas, incluso negándoles el acceso a ciertos establecimientos, ¿no? A ciertos lugares a razón no sé, de alguna característica, a veces hasta física o alguna conducta que presentan. Me ha tocado presenciar pues escenas bastante que generan bastante impotencia, ¿no? Por ejemplo, si hay algún chico que enfrenta un trastorno espectro autista y que por sus propias características quizás tiene ciertas conductas con las que no estamos muy familiarizados, y entonces hay quienes solicitan a la familia que lo retire del lugar, ¿no? Cuando en realidad pues todos tenemos derecho a estar ahí. Y bueno, yo creo que el cambio principalmente tendría que iniciar por nosotros, por esta parte de estar sensibles y conscientes de que la discapacidad llega sin avisarte, ¿no? No es así como que estemos en la fila y digamos, yo quiero, y te tomen en cuenta o no. Entonces, creo que esta parte de conocer que tienen derechos, de reconocerlos y respetarlos, empezando por nosotros, va a generar grandes cambios. Y ya en cuestión pues no sé, si se enfrenta a alguna situación de discriminación, pues existen organismos tanto estatales como municipales, lo que son las comisiones estatales de los derechos humanos, que creo que es un espacio en el que pudiéramos nosotros acudir para pedir una asesoría en relación a si consideramos que fueron violentados los derechos de alguna persona en situación de discapacidad. Muchas gracias, maestra. A eso creo que me refería, me quería referir es cómo nos podemos involucrar nosotros como para apoyar a estas personas. General, eso que acaba de comentar de siempre acercarnos a organizaciones que puedan defender, pero no necesariamente tiene que ser para un familiar, porque solo lo vemos cuando tengo un familiar con estas características. Pero también como universidad, como el centro de Capuy, que aquí trabajamos también con pacientes, cómo darles esas opciones importantes para que ellos puedan acceder a los servicios. Aquí en la universidad, por ejemplo, como se dan clases en línea, Así entonces es. pueden ser una forma de que ellos puedan acceder a esa educación importante. Y nosotros como el Centro de Atención de Psicológica de la Universidad IEXPRO, pues también damos las atenciones en línea para que estas personas no se queden sin el servicio. Aquí es parte importante de incluirlos. Claro, es como adaptar los servicios y justamente creo que es importante lo que mencionas, Isra, de dónde pueden acudir, ¿no? Independientemente de quién sea, donde tú lo estés percibiendo, pero sí, pues no dejarlo pasar, ¿no? Al final de Ujú. cuentas se están vulnerando los derechos. Igual, maestra, a mí me gustaría hacer el comentario, ¿no? De que muchas veces, regresando a esto de los prejuicios, empecemos desde los términos correctos, ¿no? Justamente de lo que hablábamos hace un momento, maestra, de cómo desde ahí ya tenemos una percepción de el discapacitado, ¿no? O ver a la persona como la condición que tiene, ¿no? O no sé, algún otro nombre, ¿no? Incapaz, que no puede hacer las cosas, Sí, exactamente. vulnerable también puede. Maestra, por ejemplo, es cómo podríamos nosotros empezar a hacer conciencia de esto y claro, cómo derribarlos, ¿no? Al final de cuentas, pues creo que también es una práctica diaria. Y así es algo muy común, ¿no? Es algo muy común que actualmente todavía lo seguimos viendo a pesar de que, bueno, pues ya tenemos algunos añitos en esta transición, ¿no? Del paradigma de integración al paradigma de inclusión. Y bueno, yo creo que viene a mi mente por ahí un fragmento de un libro donde le hacían una pregunta, ¿no? A una persona en situación de discapacidad, le dicen, ¿y a ti cómo te gusta que te digan?
sordito, sordo, sordomudo, y él dice, yo quiero que me digas Juan, yo soy Juan, o sea, primero soy persona, y sí, tengo una condición de vida, pero primero soy una persona, reconóceme por, por mi ser, ¿no? Primero por mí, y luego entonces, bueno, pues sí, obviamente vengo acompañado, ¿no? Pero es muy importante esta parte de visualizarlos primero como una persona, ¿no? Como tú, como yo, como nuestra audiencia, y a partir de ahí, ser perceptivo, ser empático, ser con esta escucha atenta para poder brindar esa posibilidad, como ustedes bien lo comentaban ahorita, de que sean ellos los que nos indiquen, ¿no? Porque ¿quién mejor que ellos para poder saber qué necesitan? Exactamente. O también esto de los angelitos, ¿no? Que justo también entra en una controversia. Bueno, he escuchado, por ejemplo, esta parte de sus derechos sexuales, ¿no? Incluso llegan a ser personas adultas y llegamos a pensar incluso que estas personas no tienen derecho a vivir una sexualidad o ser autónomos hasta donde les sea posible. Creo que también empezar a romper estos paradigmas sería bastante bueno. ¿Qué opinas tú, Israel? Ahorita que lo mencionan, nunca había escuchado esa frase de los angelitos. ¿A qué se refieren? Ah, bueno, por ejemplo, ¿no? Que dice, es que estas personas, no sé, es un angelito, es una bendición, ¿no? Como haciendo esta connotación. Ah, ok, ok. ¿Qué nos puede comentar de eso, maestra? En su experiencia, ¿qué ha observado acerca de esto? Bueno, miren, híjole, aquí hay algo bien interesante, cuando un papá de una persona en situación de discapacidad le decimos que es un angelito, que es una bendición, que yo creo que es lo último que pasa por su mente, la verdad. Es un reto. Tener un hijo con discapacidad es un reto y te cambia la vida, ¿no? Entonces, em, el diagnóstico, yo siempre he pensado que el diagnóstico es como la parte en la que empezamos a trazar el camino, no es un destino, es un punto de partida. Y a partir de ahí vamos a construir, vamos a buscar esos apoyos para poder asegurar que esta persona tenga una mejor calidad de vida, ¿no? A dignificarla como persona. Y esta parte de dignificarle como persona, bueno, pues también nos lleva a reconocer que, al igual que todos, pensamos que las personas en situación de discapacidad, sobre todo las personas con discapacidad intelectual, generalmente son infantilizadas, ¿no? Por la sociedad, ¿no? Tratamos como de sobreproteger en nuestro afán quizás pues de querer ser empáticos, de ser asertivos, a veces terminamos limitándoles en ciertas cuestiones, pero algo muy importante que al menos yo he aprendido con la experiencia es que el desarrollo físico no se frena. Y ellos van a tener impulsos, van a tener sensaciones, van a tener igual que todos, ¿no? Igual que todos, y que es importante que nos eduquemos en ese sentido, tanto padres como docentes, porque cuando no tenemos como ese referente, podemos incluso promover ciertas conductas que no son adecuadas pensando en que no tienen una intención, no una intención a nivel de que quieran ligarte, bueno, a veces sí, pero me refiero a que a veces es importante también educarlos a ellos en la sexualidad, ¿no? En lo que está permitido, en lo que no, porque esto también, como les comentaba ahorita, los pone en una situación de vulnerabilidad. Si no trabajamos esa parte, los hacemos vulnerables, o los podemos ser presa de personas que no tengan buenas intenciones, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos consciente esa parte de, al igual que los demás van a tener ese desarrollo, es normal, es natural, porque es una parte biológica que ya viene programada por ahí. Así es. Entonces, es muy importante sí tomarla en cuenta, sí educarnos en ese sentido, porque yo creo que sí es necesario y hace falta, ¿no? Y desafortunadamente sigue siendo un tema tabú, ¿no? Si lo es en las personas normotípicas, en las personas en situación de discapacidad es todavía más, como más estigmatizada esta parte, pero sí es importante. La invitación sería esa, no hay que educarnos. Existe una bibliografía padrísima y por ahí algunos, incluso hace poco hubo un congreso nacional que abordaba justamente esta parte de la sexualidad de las personas con discapacidad. Yo creo que sería un buen referente, ¿no? Muchas gracias, maestra. Sí, de hecho, sería
un buen referente, justamente porque pues creo que a lo largo de esta breve charla estamos comentando varios puntos, ¿no? Varias aristas de estos derechos en los que se puede ver vulnerada una persona con discapacidad. Y pues bueno, maestra, en este momento nos gustaría pasar a una sección en donde nosotros hacemos previamente un formulario y pues el público nos hacen preguntas. Entonces, pasamos, ¿te parece bien, Me Israel? parece muy bien. Perfecto. Pues bien, estamos en la sección de Pregúntale al especialista y como les comentaba hace un momento, pues ustedes tienen la posibilidad de hacer sus preguntas previas al programa para que la especialista o el especialista que nos esté acompañando les conteste sus dudas. Y justamente, pues en este formulario de hecho lo pueden solicitar con nosotros a través de WhatsApp y se los hacemos llegar con mucho gusto. Pues bien, en esta sección, maestra, hay varias preguntas y pues una de ellas pues nos comenta, dice, me gustaría saber qué tan bueno es que niños con problemas de aprendizaje estén en grupos generales en nivel primaria y secundaria. Muy buena pregunta. Bueno, miren, yo considero que más allá de ser bueno o ser malo, no debemos de perder de vista que es un derecho, ¿no? Dado el tema que estamos tocando, es un derecho. Y en este sentido, pues nos correspondería como docentes garantizar el cumplimiento de ese derecho. Y obviamente el cumplimiento está relacionado no únicamente a que el niño esté en el grupo, sino a que reciba una respuesta educativa pertinente a esas dificultades que está enfrentando. Y en este paradigma de inclusión es importante que tengamos presente que las barreras no las tiene el niño. Yo siempre les digo, el niño no anda caminando ahí con las barreras, no, no es un niño con barreras. Este niño, este joven, enfrenta barreras y las barreras las vamos a encontrar ¿en dónde? En los contextos, ¿no? En la escuela, en la familia, con los compañeros, con el propio docente. Entonces, más allá de pensar en que si es bueno o malo, es un derecho, hay que garantizarlo, hay que trabajar en ofrecer esa respuesta adecuada. Y obviamente no es sencillo, ¿no? Porque quizás por aquí anden docentes y que me digan, a ver, bueno, pues ya tengo 20 años en el trajineo y sí se puede, maestros, no es fácil, pero sí se puede. Es importante que se atiendan, les digo, estas necesidades específicas, pero también si destacamos beneficios, obviamente que sí es bueno en relación a que estamos trabajando desde reconocer las posibilidades de cada uno. Todos en una aula, todas las personas que conforman esta comunidad de aprendizaje en el aula son diversos, todos somos diferentes y por tanto, bueno, vamos a tener diferentes maneras de llegar a la meta, ¿no? De adquirir esos aprendizajes. Y si tomamos en cuenta que el aprendizaje se da entre iguales, pues yo creo que esto tendría, tendríamos que percibirlo, la invitación sería percibirlo como reconocer esta diversidad dentro de las comunidades de aprendizaje como una riqueza, ¿no? Y que no va a ser beneficioso únicamente para este niño que está enfrentando alguna dificultad, sino pues para todo el grupo. Maestra, ahorita que menciona esa respuesta, usted es directora de la USAER, ¿nos puede decir qué significan las siglas? Claro que sí, es la unidad de servicio de apoyo a la escuela regular. Mm, en- ¿Cuál es la función principal de la USAER? Bueno, pues mira, nuestra función principal es asesorar, orientar y acompañar al docente, al padre de familia y al alumno en ese orden. Generalmente se pensaba que, bueno, anteriormente estos servicios están dedicados a la atención asistencial. Tenemos un enfoque asistencial hacia el alumno. Conforme ha ido avanzando esto de la inclusión, nos han posicionado como facilitadores de contextos, ¿no? Entonces, tenemos esta responsabilidad de orientar y acompañar al docente, de brindar estas estrategias, de estar con ellos hombro con hombro. Eso es algo importante, ¿no? No es solamente llegar y decir, maestro, haga esto y esto y esto. Vamos, somos un equipo, ¿no? Y como equipo tenemos que apoyarnos.
Y en ese sentido, apoyamos al docente. Cuando es necesario, intervenimos de manera específica con el alumno, con algunos apoyos, como les decía, específicos, y obviamente tomados de la mano con la familia, pues esta triada es invencible, les digo yo, si de verdad logramos hacer que esta triada, pues aporte lo que le corresponde a cada quien, sin duda alguna el beneficio es para el alumno. Entonces, esa es principalmente nuestra función. Muchas gracias, maestra. Es muy importante esto, ya que pues solo su función contesta la pregunta. Es muy importante que siempre agregar al alumno en la escuela regular, porque pues es su derecho y usted se dedica específicamente a eso. Hay otra pregunta que se me hace muy interesante que dice, ¿por qué se han creado leyes para personas con discapacidad? Si queremos una igualdad, no debería de clasificarse a las personas. Los derechos humanos son justamente para todas las personas. ¿Qué opinan ustedes? Le voy a dar una estrellita al que hizo esa pregunta. Es una excelente pregunta. Excelente Bueno, pregunta. miren, aunque, bueno, sin duda alguna los derechos humanos sabemos que son universales, ¿no? Y que las leyes específicas para personas en situación de discapacidad van a detallar medidas específicas para garantizar que esos derechos que todos tenemos sean respetados y sean, protegidos en contextos particulares. Entonces, la creación de estas leyes específicas pues está fundamentada más que nada en la necesidad de abordar desafíos y barreras particulares a las que se enfrenta esta población y tienen como objetivo pues promover la inclusión, garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y aunque pues estos derechos humanos son universales, como les comentaba, la realidad es que ciertos grupos pueden enfrentar situaciones de discriminación, de desigualdad y entonces sí se requieren medidas específicas para que podamos garantizar esa igualdad efectiva. Hay dos términos que a mí me encantan, que es la igualdad sustantiva y la equidad inclusiva. Estos términos la igualdad sustantiva, lo que les comentaba ahorita es, somos iguales en derechos, en dignidad. Y la equidad inclusiva nos destaca esta parte de recibir lo que yo necesito. Entonces, en pro de esa equidad inclusiva es que existen estos derechos para las personas en situación de discapacidad, no como una distinción, sino como un refuerzo a los derechos universales precisamente para garantizar, es decir, son herramientas, ¿no? Y están destinadas precisamente a corregir estos desequilibrios y garantizar que todas las personas, independientemente de la condición que presenten, pues tengan la oportunidad de participar plenamente en la sociedad, es decir, buscan a la justicia social. Así es, maestra. Y ahorita que mencionaba eso, a mí me gustaría que usted nos corroborara, ahora sí que usted es aquí la experta, a lo mejor para nuestro público hay alguna persona que, o habemos, ¿no? Ujú. Gente que queremos saber cuál es la diferencia entre equidad e inclusión. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, mire, la equidad es darle a cada quien lo que requiere. Y la Ujú. inclusión es que todos formemos parte de un grupo o de, en este caso, pues de la sociedad, ¿no? Entonces, en igualdad, todos tenemos los mismos derechos. En Ajá. equidad, cada uno lo que necesita. Y en inclusión, todos cabemos. Esto es para todos, nadie queda fuera. Entonces, el enfoque pues no es perpetuar la clasificación, sino eliminar esas barreras que impiden la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de los derechos humanos para todas las personas. Excelente, maestra. Muchísimas gracias. Y pues otra pregunta de nuestro público dice, ¿qué podemos hacer como sociedad para que exista una verdadera inclusión de los discapacitados? Ok, pues yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es aprender a dirigirnos hacia las personas en situación de discapacidad de una manera correcta. No son los discapacitados, porque si hablamos en este enfoque del personalismo humanismo, tendríamos que centrarnos en la persona. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlos como personas. Y para poder fomentar una verdadera inclusión, pues tendríamos que empezar a trabajar en estas acciones colectivas y en estos cambios de mentalidad social, ¿no? Esta parte del uso del lenguaje inclusivo, pues implica que adoptemos un lenguaje que refleje respeto y que reconozca pues la individualidad de cada persona en situación de discapacidad. Es muy importante pues que evitemos estos términos despectivos que a veces van siendo estigmatizantes y que bueno, pues optemos por estas expresiones que pongan a la persona, como les decía, antes de su condición. Entonces,
concientizar y educarnos en el tema. Eso es muy importante. Hay que fomentar estos programas educativos que vayan promoviendo la conciencia sobre las diversas habilidades, las capacidades de las personas en situación de discapacidad. Yo creo que esto nos va a ayudar muchísimo a desafiar los estereotipos y a que vayamos construyendo una comprensión más profunda de sus experiencias. Algo también muy importante en lo que deberíamos de trabajar es esta parte de la accesibilidad universal. A veces pensamos que el hacer accesibles los entornos físicos es nada más para las personas en situación de discapacidad, pero la verdad es que es para todos. Realmente no sabemos si mañana yo voy a necesitar esa rampa. Y bueno, me viene a la mente una anécdota hace algunos años. Nosotros trabajamos en función de un diagnóstico de accesibilidad. Existe un diagnóstico que ustedes pueden aplicar en sus escuelas o en cualquier espacio para ver qué tan accesible es. Es una serie de ítem que vamos revisando y que en función de ello se detectan áreas en las que podemos o necesitamos mejorar a nivel de infraestructura. Yo me acuerdo mucho que en ese diagnóstico le comentaba yo a una directora, allá en Europa, aquí en México no pasa eso. Le decía yo, maestra, mire, yo creo que es importante que invirtamos presupuesto en esta parte. Había un área en la cancha cívica que estaba cuarteada y la cuarteadura era bastante profunda. Entonces, les decía, imagínese a alguien en silla de ruedas aquí, pues sería un suplicio. Alguien que traiga un bastón también, incluso es más, caminando nos podemos caer. El caso es de que me dijo, ok, sí, y luego pues como a los 2 meses hicieron unos desayunadores preciosos y mi propuesta quedó ahí guardada. Y bueno, pues pasaron unos meses, la maestra se cayó en esa grieta y bueno, pues se lastimó y tuvo que usar por un tiempo muletas y toda esta parte y me decía, maestra, viera cómo me acuerdo cada vez que agarro las muletas, lo que me dijo. Pero bueno, a final de cuentas, pues yo creo que a veces aprendemos de eso, ¿no? El error tiene que ser fuente de aprendizaje, pero si lo podemos prevenir, qué padre. Entonces, si pensamos en un espacio para todos desde un principio, es más fácil pensarlo y hacerlo desde un principio que hacer los ajustes. A veces sale más caro adaptar una rampa que hacerla desde un principio. Entonces, pues yo creo que eso sería algo en lo que podemos empezar a pensar en las oportunidades de la inclusión educativa, ¿no? Fomentar que los niños, niñas y jóvenes con discapacidad estén integrados, bueno, incluidos, perdón, en entornos regulares. Y tengo por aquí un dato bastante interesante. Fíjense, dice que en América Latina y el Caribe, 7 cada 10 niñas, niños, jóvenes y adolescentes no asisten a la escuela. Entonces, estamos hablando aproximadamente de 50,000 niños que no están escolarizados en situación de discapacidad. Es decir, que la cifra es alarmante, ¿no? Es alta. Este, de esos 50,000, en proporción de términos generales, tenemos 8 millones de niños, niñas y jóvenes menores de 14 años en situación de discapacidad. Entonces, de esos 8 millones, 50,000 no están escolarizados. Entonces, yo creo que eso sería algo también a lo que deberíamos de apuntarle, ¿no? A la parte también del empleo inclusivo y al desarrollo, pues, de estas políticas. Yo creo que las políticas existen, tenemos que hacerlas efectivas. Exactamente. A eso que acaba de mencionar, hay otra pregunta que se relaciona mucho. Nosotros como mexicanos, ¿estamos preparados para gestionar y para empezar a tener ese tipo de inclusión? Muy buena pregunta. Híjole, bueno, miren, pues en términos generales yo creo que México ha avanzado, ¿no? En varios aspectos en relación a la inclusión social, la inclusión étnica, pero sí todavía enfrentamos desafíos significativos en áreas como lo que es la inclusión de las personas en situación de discapacidad, de la igualdad de género, incluso de la aceptación de la diversidad sexual, ¿no? Si bien la sociedad mexicana creo que sí ha mostrado una creciente conciencia sobre la importancia de la inclusión y la diversidad, todavía existen barreras culturales, barreras sociales, barreras económicas que sí limitan el progreso y pues esta parte de sensibilizar y educar es algo importante que debemos de estar retomando y pues yo creo que también tiene mucho que ver esta parte de las variantes, ¿no? Porque hay regiones, hay comunidades, hay grupos sociales que todavía están un poco más reticentes, perdón, a poder
visibilizarlo. Entonces, aunque sí hemos tenido avances en términos de inclusión en nuestro país, yo creo que todavía hay un trabajo bastante interesante que hacer para poder superar estos desafíos y pues sobre todo fomentar una sociedad inclusiva en todos los aspectos. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Y pues otra de las preguntas que nos comparten, bueno, realmente es un comentario. Dice, fui a realizar una práctica en escuela primaria con niños con este problema y la maestra, aunque se esforzaba y los niños igual, ambos no avanzaban. Los niños intentan ayudar a esos compañeros, eso era bueno para los de rendimiento normal, pero los niños con problema nunca acababan y la maestra debía continuar los temas. ¿Qué opina maestra sobre este comentario? Bien, híjole, pues es que es una realidad, ¿no? En las aulas yo creo que de entrada, bueno, como les decía ahorita, visibilizar a las personas no por su condición, sino vamos a detectar qué necesita y en función de ello, qué puedo hacer. Lo que generalmente sucede es que, al menos en nuestro país, las aulas están sobrepobladas. Tenemos bastantes alumnos y es un tanto complejo poder responder a toda esa diversidad, pero yo creo fielmente que la nueva escuela mexicana en su propuesta pedagógica nos brinda esa posibilidad, ¿no? A través de estas metodologías activas, de estas pedagogías críticas, donde parte de la lectura de la realidad. Creo que en los modelos anteriores, en los modelos educativos anteriores, teníamos en contra el tiempo y los contenidos. Es decir, teníamos un avance programático, teníamos que cumplir con ciertos contenidos en cierto tiempo y eso hacía que el maestro fuera, pues así como que contrarreloj, ¿no? Entonces, afortunadamente, esta nueva propuesta educativa creo que nos permite partir de la realidad, de leer qué necesidades tiene mi grupo y a partir de ahí nos da esa libertad de seleccionar lo que puedo y debo trabajar y cómo lo debo hacer. Obviamente es un tanto complejo porque estamos acostumbrados a ser operadores de los programas. O sea, así ya viene y yo así lo hago porque así dice en la página tal, me dice qué, cómo y cuándo. Y bueno, pues ahora nos enfrentamos a esta libertad que nunca habíamos tenido y que a veces no sabemos qué hacer con ella. Pero creo que en función de que nosotros como docentes conozcamos a nuestro grupo, conozcamos a nuestros alumnos y empecemos a brindarle a cada uno eso que necesita, esto va a funcionar. Obviamente esto no es magia, yo siempre les digo, no es como cambiarse de Telcel a Movistar, ya he metido 2 goles en uno, pero lo importante aquí es reconocer dónde estoy parado y qué necesito hacer para ir avanzando. Y los avances quizás van a ser más tardados, no los vamos a ver tan rápido, pero les aseguro que cuando los empiecen a ver es una satisfacción que no tiene precio. Claro, yo creo que también, como usted mencionaba al principio, pues es un trabajo en conjunto. Papás, docentes, incluso personal administrativo, ¿no? De la escuela, directores, y evidentemente lo que puede realizar el alumno, la alumna, pero sin embargo, creo que, como bien dice, desde la concientización podemos empezar a trabajar en esto y la visibilización. Incluso qué bueno que lo menciona, porque eso también conecta con el comentario siguiente. Es cierto que la sobrepoblación a veces de las escuelas no necesariamente tiene que haber una persona con una discapacidad para que no se atiendan las necesidades de los alumnos. En un salón con 50 personas, con 50 niños, a veces es más difícil que que se atiendan todas las necesidades de todos los niños. Sin embargo, generalmente cuando hablamos con una persona o hablamos de una persona que tiene cierto tipo de discapacidad, siempre hablamos en la cuestión de no poder desplazarse. A esto llega este comentario. La persona que lo hace el comentario, perdón, que dice que generalmente existen rampas para personas con problemas para caminar o para desplazarse. Rampas para silla de ruedas, sillas eléctricas o incluso para personas que tienen problemas para desplazarse. Sin embargo, él mismo comenta de que él no ha visto que haya señalamientos bien establecidos para personas con una disminución de su capacidad visual. O sea, que usen, por ejemplo, rieles o hay unos señalamientos que se usaban, que he visto yo en otros establecimientos, pero que generalmente no se aplican en todos.
¿Cómo podemos exigir esta cuestión para personas que tienen esta discapacidad visual o para otras discapacidades que requieran una atención especial? Muy buena pregunta. Siempre he querido saber eso, no se crea. Por dos, Bueno, dije. sí. Bueno, yo creo que es verdad, ¿eh? Generalmente toda la cuestión de la accesibilidad está pensada para las personas en situación de discapacidad motriz, ¿no? Para Ujú. garantizar, digamos, que la movilidad, la independencia. Y aunque si bien es cierto, tenemos algunos avances para poder hacer accesible la información y el acceso a las personas con discapacidad visual, creo que sí falta bastante. Podemos empezar incluso por tocar el tema de los libros de texto gratuitos, ¿no? En la parte donde es lo que son macrotipos o lo que es sistema braille. Existe en el sistema de información educativa. em, por ahí en el mes de febrero, cuando son las inscripciones, y ahí hice otro comercial, vayan y inscriban a sus niños. Tenemos que, si nosotros tenemos un niño con debilidad visual, baja visión o ceguera, es importante informarlo a la escuela porque a través de este sistema se solicitan los libros de texto. Si nosotros no lo informamos como padres de familia, va a ser muy difícil que ya la propia escuela, el maestro, pueda conseguir ese recurso, porque sí existe el recurso de los macrotipos y de los libros de texto en sistema braille. Entonces es muy importante que sí lo solicitemos en la escuela para que pueda hacerse esa gestión y que también ellos puedan gozar de ese material educativo. Creo que otro avance importante es que existe en la tecnología, existe una infinidad de aplicaciones que hacen accesible el acceso a la información a las personas en situación de discapacidad. Anteriormente, por ejemplo, para discapacidad visual, a lo mejor nos quedábamos con el referente nada más de lo que es el abaco Kramer, que era con lo que trabajábamos esta parte del pensamiento matemático con los chicos, pero bueno, ahorita tenemos calculadoras parlantes, tenemos ciertas aplicaciones que nos permiten apoyarnos, sobre todo nosotros como docentes, para poder ofrecer mayores herramientas, ¿no? Más actualizadas y sobre todo que sean más del interés de los chicos, ¿no? Porque pues ahorita están revolucionados, ya no con cualquier cosa se enganchan o se motivan. Pues yo creo que también otra parte importante es ser conscientes también de incluso en los medicamentos, y si ustedes pueden observar, también por ahí ya encontramos en el sistema braille y en relieve lo que es el nombre del medicamento, en los billetes, en los cajeros automáticos, pero definitivamente sí faltan más cosas. Yo creo que sería muy interesante hacer alguna investigación al respecto. Hay poca investigación en nuestro país al respecto y sería una tarea que quizás me lleve para empezar a indagar, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitaríamos facilitar para que se garantice esa accesibilidad? Entonces es un compromiso que me llevo para ahí, para investigar un poco y ver qué podemos proponer en ese sentido. Excelente, maestra. Pues Incluso, ya. maestra, gracias por el comentario, porque también he visto muchas personas que cuando, sobre todo el lenguaje de señas, que es también muy importante que lo promovamos, porque solo he visto personas que cuando tienen un familiar muy cercano que tiene que usa este lenguaje, solo así lo aprenden. O sea, no se motiva el aprendizaje del lenguaje de señas para poder comunicarnos con estas personas que tienen, que no pueden comunicarse De manera usando verbal. de manera verbal, gracias. Entonces es muy importante eso que también está comentando porque debería ser intención de todos para generar la inclusión. Fíjese que le voy a hacer una corrección, ¿eh? Es Por lengua de favor. señas. Es lengua de señas, no es lenguaje, es lengua de señas. Está reconocida como una lengua dentro de las 68 que creo que existen en nuestro país. Y bueno, otra parte interesante es que dentro de los libros de texto, no recuerdo exactamente en qué fase, en qué grado, viene un proyecto precisamente que aborda esta parte de otras maneras de comunicarnos y que promueve el uso de la lengua de señas.
Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestro. Yo creo que son de los libros Sí, que ya son básicos, ¿no? los nuevos. Sí. Ya no nos tocaron a nosotros, pero como usted dice, también nos llevamos tarea a casa. Pues bien, maestra, le agradecemos mucho pues haber contestado estas preguntas. Le agradecemos también a nuestro público que se interesó en mandarnos sus dudas, ¿verdad? Al especialista. Les recordamos que igual para nuestra próxima emisión ustedes pueden solicitar el formulario a través de nuestro número de WhatsApp que estará apareciendo en la pantalla. Y, y pues nada, ahora sí que recomendarles, ¿verdad?, que se pueden acercar a nosotros justamente para participar en esta sección. Y pues también tenemos preguntas de nuestro público, quienes nos están viendo en este momento del Facebook Live, y vamos a pasar a eso, por favor. Muchas gracias. Ok, Ujú. por favor. La primera pregunta nos hace Mendoza Dalí. ¿Cómo lograr que los CAMS de los estados cumplan realmente con su apoyo a las instituciones educativas? ¿Cómo lograrlo? Bueno, fíjense que en ese sentido creo que cada estado ha estado teniendo como una actualización en función de la línea operativa, ¿no? Pero la línea nacional pues sí nos indica esta parte de trabajar en función de que el alumno sea productivo, sea independiente, sea autónomo. Entonces, ¿qué nos tocaría a nosotros como docentes? Pues en primer lugar creo que abordarlo desde esa perspectiva, ¿no? De la perspectiva en la que promovemos el desarrollo de esas habilidades socioadaptativas en nuestros alumnos y que generamos estas oportunidades para que en la medida de la posibilidad de cada uno de nuestros alumnos podamos estar favoreciendo ese desarrollo integral. Yo creo que es un reto bastante importante, pero yo siempre les digo que puede haber políticas estatales, nacionales, pero la realidad es que el cambio comienza por nosotros y de verdad que hay pequeñas acciones que generan grandes cambios. Entonces, si yo desde donde estoy, desde mi trinchera, empiezo a impulsar esta nueva manera de concebir al alumno desde lo que sabe y puede hacer, sin duda alguna vamos a estar contribuyendo a garantizar. Creo que directamente a lo mejor no lo podremos em, asegurar o no lo podríamos generar, pero indirectamente a través de lo que vamos haciendo, esto genera cambios sistémicos. Cuando aunque sea una sola persona, empieza a hacer algo diferente, eso contagia y eso empieza a hacer que los demás se sumen, sobre todo al ver los resultados. Entonces yo creo que para no generar tanta frustración en la cuestión de que a veces queremos luchar contra el sistema. Yo creo que empezar a trabajarlo desde donde podemos, eso va a generar cambios. Gracias, maestra. Bien, otro de las personas que nos están viendo nos dice Adri López, ¿cómo podemos orientar a los padres de familia para ayudar a encontrar apoyo para sus hijos? Que se motiven a buscar alternativas para potenciar las capacidades de sus hijos, porque muchos de ellos pueden realizar tareas para su independencia y desarrollo personal. Vale, esa es una excelente pregunta. Yo creo que aquí lo importante, bueno, en primer lugar tendríamos que informarnos, en nuestro contexto, en nuestro ámbito de acción, con qué recursos contamos, ¿no? O sea, para poder, digamos que derivar a los padres de familia, ¿no? Si hay asociaciones civiles, si hay, dependencias gubernamentales que pudieran por ahí, proporcionar ese apoyo. Y algo muy importante, generalmente la cultura, cuando citamos a un padre de familia, indica que lo vamos a citar para decirle algo malo, ¿no? O sea, si a ti te dicen, te están citando de la escuela, híjole, o sea, me van a ¿Qué decir algo hiciste, no? malo. ¿Qué hiciste? Así es. Entonces yo creo que es muy importante partir de plantearle al padre de familia el beneficio que va a obtener, las posibilidades que vemos en ese alumno y entonces plantear esas opciones, no decir, mira, yo creo, mire, padre de familia, yo considero que el alumno tiene posibilidad de esto, de esto, de esto, de esto, y para poder llegar a ese punto es importante que hagamos esto y esto y esto y esto. Nosotros lo vamos a acompañar, lo vamos a apoyar, tenemos algunas propuestas para hacerle, y bueno, sobre todo que no se quede solo en la propuesta, sino también ese seguimiento, ¿no? De estar
pues ahora sí que preguntándole cómo va, o a lo mejor hay papás que sí necesitan mucho acompañamiento, en realidad, que sí necesitan incluso a veces que les agarremos la manita y los llevemos. Pero una vez que andan el camino, más adelante se empoderan y empiezan a hacer transformaciones importantes. Entonces, mi recomendación sería esa, vamos a partir de lo que sabe y puede hacer, de la expectativa, hay que subir esas expectativas, obviamente reales, ¿no? Pero hay que subir esas expectativas, hay que orientarlos, hay que acompañarlos en ese camino y yo creo que sin duda alguna, si facilitamos ese caminar, vamos a tener grandes resultados. Muchas gracias, maestra. Antes de decir este comentario, me gustaría agradecer, maestra Cintia, porque usted lo trajo el tema a la mesa sobre la sexualidad con personas que viven con esa discapacidad. Y sobre todo también retomar el comentario de usted, maestra Iris, que dijo que un pequeño cambio eh, es un cambio sistémico porque una pequeña olita puede crear más. Y ya encontramos una persona que se interesó por el tema que hablamos hoy. Ella nos pide, o le pide a usted, maestra, se llama Marité, perdón, nos pide si podría compartirnos la bibliografía sobre educación sexual para adolescentes con una discapacidad intelectual. Ya tenemos una persona que tiene el interés de ser parte de este cambio a nivel social. ¿Podría, maestra? Si hay cursos, si hay talleres o si hay una bibliografía especial que nos podría compartir. Y claro que sí, miren, yo tengo por ahí un link, bueno, tengo un banquito de material, y específicamente hay una carpetita de lo que es esta parte del currículum olvidado, así se titula el currículum olvidado, educación sexual a las personas en situación de discapacidad. Y con mucho gusto, de momento no lo tengo a la mano, pero con mucho gusto lo hago llegar aquí con ustedes a través de la maestra Cintia para que lo podamos compartir. Claro que sí, van a encontrar por ahí, viene un libro padrísimo donde nos explica, ¿no? Cómo se va dando toda esta parte del desarrollo y aparte vienen documentos que nos ayudan a trabajarlo. Vienen algunas propuestas didácticas para que podamos implementar con los ajustes que ustedes consideren necesarios y que sin duda alguna estoy segura que va a empezar a transformar esas vidas. Excelente, maestra. Claro que sí, nosotros lo hacemos llegar al comentario de la persona que se interesó. Muchísimas gracias, maestra. Y pues bien, pues uno de los objetivos que nosotros también planteamos con este tipo de programas es dejar recomendaciones, ¿no? En este caso del especialista, sobre el tema que abordamos durante todo el programa, ya que muchas de las personas que nos ven, pues a lo mejor es la primera vez que escuchan hablar de este tema, entonces nos gustaría, maestra, que nos regalara pues ciertas sugerencias, recomendaciones sobre esto que platicamos. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, pues yo creo que lo primero sería pues familiarizarnos, ¿no? Familiarizarnos con lo que es la diversidad, reconocer que cada persona es única, todos somos diferentes y que la discapacidad no define a una persona por completo. Es parte de una condición, pero no la define. Es muy importante escuchar y entender las voces de las personas en situación de discapacidad, porque eso nos va a ayudar a crear estos ambientes más inclusivos. Es también muy importante que trabajemos desde la empatía, ponernos en el lugar del otro, ¿no? Para comprender esos desafíos que enfrentan diariamente. Es importantísimo que también trabajemos en este uso del lenguaje inclusivo, centrado en la persona, como les comentaba ahorita, evitando estos términos que puedan generar etiquetas. Es importante informarnos y conocer sobre los derechos fundamentales de las personas en situación de discapacidad, sobre todo en el acceso a la educación, al empleo, a la salud, a la participación plena, en la sociedad. Y bueno, pues fomentar esa participación activa, de verdad abrir esos espacios para que ellos puedan ser parte de esta sociedad de la que forman parte, ¿no? O sea, en realidad ellos no deberían de adaptarse a una sociedad que también es de ellos, ¿no? Sería muy, muy padrísimo que en el futuro estas nuevas generaciones pudieran pensar en una sociedad para todos que no categorice a nadie, ni que estigmatice, ni que etiquete, ¿no? Entonces, yo creo que la sensibilización y el compromiso activo, pues son pasos cruciales para construir comunidades inclusivas y respetuosas de los derechos de todas las personas, independientemente de su condición. Excelente. Muchísimas gracias, maestra. Yo estoy segura de que estas recomendaciones pues será de gran ayuda para las personas que nos están visualizando. Y pues también por último, maestra, nos gustaría darle un reconocimiento
¿verdad? Por su participación el día de hoy y si me permite leerlo, dice, la Universidad IEXPRO otorga el presente reconocimiento a la maestra Iris Yamili Andrade Gutiérrez por su destacada y valiosa participación en el programa de Más Salud Mental para Todos con el tema Derechos Humanos y Discapacidad hacia una sociedad inclusiva y equitativa, realizado en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 4 de diciembre del 2023. Con esto, maestra, pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy. Fue un gusto y un honor poder platicar con usted, tener este rato tan ameno. Y muchas gracias también le agradezco, maestra. Estoy muy seguro de que las personas que vieron este live van a tomar en cuenta todos sus comentarios. E incluso vamos a empezar a hacer cambios tan pequeños como nombrar de forma correcta lo que es. Y le agradezco también la corrección. Pero y me gustaría ahora que usted dijera algunas palabras para despedir nuestra misión y despedir a las personas que nos están viendo. Claro que sí, muchísimas gracias. Aplausos en lengua de señas. Bueno, pues yo creo que es esencial pues recordar que la inclusión y el respeto a los derechos de las personas en situación de discapacidad son elementos sumamente fundamentales para poder contribuir a una sociedad justa y equitativa, ¿no? Si nosotros aprendemos a escuchar y actuar de manera consciente, vamos a ir creando estos entornos donde todos puedan participar de manera plena y donde todos podamos alcanzar nuestro máximo potencial. Entonces, la invitación es a que sigamos trabajando juntos para construir un mundo donde la diversidad sea celebrada y, bueno, pues donde cada individuo sea valorado por lo que aporta independientemente de su condición. Agradecida profundamente con mi querida Universidad IEXPRO, que la verdad es una casa inclusiva, y me honra comentar que el año pasado egresó el primer doctor en educación especial en América Latina sordo de nuestra universidad, el doctor Aaron Pedraza, que también es un queridísimo amigo mío. Entonces, la verdad es que tenemos que, la inclusión es acción, ¿no? Es un verbo, no es un sustantivo. Si de verdad queremos que esto cambie, tenemos que enfrentar esos retos y abrazarnos para que podamos construir esos caminos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Pues ahora sí que estas palabras yo creo que les van a ser de mucha utilidad para todas las personas que nos están visualizando. Y pues asimismo les damos muchísimas gracias también a todos y todas. En nombre de la comunidad IEXPRO queremos darle las gracias por habernos acompañado el día de hoy y pues les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y estamos también en TikTok recientemente. Ahí podrán ver más contenido pues de estos programas que realizamos y en Facebook pues publicaciones, información, ahora sí que muchas cuestiones de las psicopatologías, enfermedades, todo en relación a la psicología. Entonces les invitamos a que nos sigan para que también se enteren de nuestros próximos eventos. Y pues de hecho esperamos que nos acompañen en nuestra próxima emisión el día lunes 18 de diciembre, donde estaremos hablando de luces y sombras de la Navidad, la depresión en tiempos festivos. ¿Qué tal? Un tema muy, muy interesante. Sobre todo que es como este tema del día de hoy lo tenemos que abordar de la forma correcta. Así es, Isra, y pues yo creo que para dejarles ahí un pequeño avance, ¿por qué será que nos ponemos más tristes en Navidad? Esa es una de las incógnitas que vamos a ver en el siguiente programa. Y pues muchísimas gracias a todos por visualizarnos. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias, maestro, por acompañarnos. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Nos vemos. Hasta luego. Chao.